Ya comenzamos. Amén, amén. Bien, buenas noches, hermanos. Dios les bendiga. Amén. Vamos a ponernos de pie porque vamos a orar. Inclinemos nuestro rostro y oremos. Oh Dios, tú que estás en lo más alto de los cielos, te damos infinitas gracias desde este rincón de la tierra. Primeramente por la salvación que nos has dado a todos y cada uno de los que aquí están. Y de los que no están también, y de los que están conectados, Padre, gracias por habernos dado la salvación. También pues, damos gracias por todas las bendiciones ya recibidas hasta hoy. Gracias, Padre, por las aún no recibidas por algunos hermanos que han hecho peticiones. Sabemos que a su debido tiempo tú las contestarás. Gracias por todo lo que vamos a llevar a cabo esta noche, sea realizado por usted por medio de nuestras personas. En el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Pueden sentarse. Vamos a cantar un himno, es el 322. Habladme más de Cristo. 322. Cantemos pues. Calvario Dios nos mostró, quiero que habléis del buen Salvador, háblame más de Cristo, quiero escuchar la historia fiel de mi Jesús mi Salvador, quiero vivir tan solo por él, háblame más de y que sufres tiembla mi piel, quiero tener en él protección, háblame más de Cristo, quiero escuchar la historia fiel de mi Jesús mi Salvador, quiero vivir tan solo por él, háblame más de quiero saber que ayuda a tener, háblame más de Cristo, quiero escuchar la historia fiel de mi Jesús mi Salvador, quiero vivir tan solo por él, háblame más de Cristo. Amén. Amén. Amén, amén. Bien, de una vez damos paso a la bienvenida y a los anuncios por el pastor Said. Amén. Amén.
Muy buenas noches, amados hermanos. Dios les bendiga. En esta preciosa noche de estudio bíblico y oración estamos agradecidos con el Señor por la bendición que nos da de cada día de poder estar firmes y adelante y sobre todo tener la salud, sobre todo estas circunstancias difíciles que estamos viviendo como una nación y como país y sobre todo como iglesia, pues no podemos estar al 100% congregados con nuestros hermanos, ya que hay reglas y hay medidas, pero creemos firmemente que pronto esto se va a eliminar. Estamos contentos por esto, hermanos, felices y esperando que el Señor sea el que haga su voluntad en la vida de cada uno de nosotros. Así que, hermanos, Dios les bendiga a aquellos hermanos que están tras las redes sociales, que Dios bendiga grandemente sus vidas, que puedan ellos estar firmes, que puedan sentirse que el Señor nos va a sacar adelante a pesar de las circunstancias difíciles que pasemos, ¿verdad? Bendiciones para todos, Dios bendiga grandemente y recordemos siempre que con Cristo somos más que vencedores. Asimismo, recuerden no perderte nuestros servicios online. Nuestra página de iglesia está Iglesia Bautista Bíblica, Gracia Admirable, y estamos también en nuestro canal de YouTube. Puedes ver la repetición de nuestro servicio online por medio de Facebook, y en el canal de YouTube nos puedes buscar como Iglesia Bautista Bíblica, Gracia Admirable, ¿verdad? Así nos encontrarás y puedes compartir los videos, puedes darle like, puedes suscribirte y así tú puedas recibir tus notificaciones de nuestros videos subidos en nuestro canal de YouTube. Dios bendiga grandemente tu vida. Esperamos que el Señor sea siempre el centro de tu vida y podamos hacer las cosas que Él nos demanda. A pesar de las crisis que enfrentemos, seamos firmes y mantengámonos fieles al Señor. Te amamos, seguimos orando y saludamos a todos levantando nuestras manos. Dios te bendiga grandemente. Muy buenas noches. Amén. Bien, cuando termine el servicio ya sabemos, ¿verdad? La ofrenda voluntaria. Bien, vamos a seguir cantando al Señor y lo vamos a hacer con el himno 22. A Dios demos gloria. 2, 2. Amén. Bien, cantemos. A Dios demos gloria, pues grande
paso al canto del himno 313, en el cual preparamos nuestra mente y nuestro corazón. Es un himno dirigido por el pastor Saín. Bien, hermanos, vamos a preparar nuestra mente y nuestro corazón para cantar este himno maravilloso. Abre mis ojos. Hermanos, vamos a abrir nuestras Biblias. Siempre seguimos estudiando en el libro de Isaías. Esta vez vamos a ir al capítulo 5 del libro de Isaías. Quiero que miremos los versículos del 1 al 7. El libro de Isaías, capítulo 5, versículos del 1 al 7. Cuando tú lo tengas, con un amén me confirmas que ya tienes el pasaje. Luego pasamos directamente a leerlo de una manera antifonal, ¿verdad? Isaías, vuelvo a repetir, quiero que todos estén listos con tu Biblia, no te distraigas, porque vamos a leer la palabra de Dios. Ten tu hoja de notas, apuntes ahí donde vas a hacer lo que vamos a estudiar, y de manera que tú y yo podamos estar conectados a través de este gran mensaje que Dios nos va a hablar esta noche. Isaías capítulo 5, verso del 1 al 7, de manera antifonal. Dice el verso 1: ahora cantaré por mi amado el cantar de mi amado a su viña. Tenía mi amado una viña en una ladera fértil. La había cercado y despedregado y plantado de vides escogidas. Había edificado en medio de ella una torre y hecho también en ella un lagar. Y esperaba que diese uvas, y dio uvas silvestres. Ahora pues, vecinos de Jerusalén y varones de Judá, juzgad ahora entre mí y mi viña. ¿Qué más se podía hacer a mi viña que yo no haya hecho en ella? ¿Cómo, esperando yo que diese uvas, ha dado uvas silvestres? Os mostraré pues ahora lo que yo haré. Yo a mi viña le quitaré su vallado y será consumida. Aportillaré su cerca y será hollada. Haré que quede desierta, no será podada ni cavada, y crecerá en el carro y los espinos, y aún a las nubes mandaré que no derramen lluvia sobre ellos. Todos el verso 7. Ciertamente la viña de Jehová de los ejércitos en la casa de Israel, y los hombres de Judá planta deliciosa suya. Esperaba juicio, y he aquí vileza, justicia, y he aquí clamo. Vamos a inclinar nuestro rostro para dirigirnos a nuestro Señor. Padre, gracias te damos una vez más por la bendición de darnos la vida eterna, Señor, a través de tu derramamiento de sangre en la cruz del Calvario, Señor. Gracias por este día que nos diste, Señor, de habernos levantado y habernos cuidado hasta este momento, Señor. Te pedimos sabiduría en este momento, que nos hagas dignos poder estar aquí frente a ti, Señor, que podamos ser tu instrumento, que seas tú el que tengas el control de nuestras vidas, y que no salga ninguna palabra humana, sino tu palabra para edificación y glorificación y proclamación a ti, Señor. Padre, te pedimos que tomes este servicio en tus manos y que todo lo que vamos a ponerlo
bajo también las necesidades que vamos a hacer al final, Padre, sean contestadas conforme a tu voluntad, y así mismo que nuestros hermanos que están ahí bajo esta parte de las redes sociales, Señor, esta línea, ellos puedan también estar pendientes y ser bendecidos a través de tu mensaje, Señor. Gracias por todo lo que tú has hecho, bendícenos. En tu mano dejamos este momento en el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Amén. Bien, amados hermanos, vean ahí los 7 versículos que acabamos de leer en el libro de Isaías capítulo 5. Y es que en este pasaje encontramos la enseñanza de la parábola de la viña que nos presenta al labrador herido, donde el Señor esperaba cosechar uvas dulces que él había cultivado y había cuidado con tanto esmero, esperando que su pueblo se comporte como tal, encontrando uvas silvestres, dice ahí, muy amargas. De manera que vuelvo a decirte, es importante que comprendas lo que acabamos de ver en cuanto al contexto de este pasaje, y es que encontramos la enseñanza de la parábola de la viña, que nos presenta al labrador herido, donde el Señor esperaba cosechar uvas dulces que él había cultivado, había cuidado con tanto esmero, esperando que su pueblo se comporte como tal, como él demandaba en su palabra, y encontrando uvas silvestres muy amargas. Eso es lo que pasó cuando el Señor se presentó a ver lo que estaba sucediendo con su pueblo. Y de esta manera podemos decir que podemos ser un contraste con nuestra iglesia actual, que Dios ha dejado la iglesia y espera de su iglesia respuesta positiva de parte de cada uno de vosotros como miembros, de dar un mensaje y sobre todo de vivir como el Señor está pidiendo, vidas santas y agradables a Él, hermanos, donde nosotros demos el testimonio que Él nos demanda en esta tierra. Hay contraste que podemos ver de este gran pasaje que vamos a estudiar esta noche, de manera que hoy he titulado el sermón y lo hemos llamado El cultivador herido. Ese es el tema de esta noche, el cultivador herido. Ese es el título del sermón que vamos a sacar de este capítulo 5. Hermanos, se afirma que los sufrimientos de nuestro Señor Jesucristo formaban la base para su ministerio a personas que sufren. De manera que acontecer lo mismo para los cristianos de hoy en día, acontece todo esto para cada uno de vosotros, porque ¿cómo aplicamos la parábola de la viña del Señor a la vida de la iglesia contemporánea? En el pensamiento aquí del profeta Isaías es el pueblo de Israel. Ahí se está hablando del pueblo de Israel. En el pensamiento, vamos a decirlo de esta manera, neotestamentaria o Nuevo Testamento, ¿saben cuál es? La iglesia. Y así como Dios esperaba de su pueblo derecho, justicia, amor, de la misma manera el Señor espera que su pueblo se comporte como tal, como el pueblo preferido, como hijos del Señor, dando un buen testimonio a pesar de la crisis que estamos viviendo, que estamos en nuestros hogares, no podemos no congregarnos y dar ese ejemplo ante un mundo que más bien ahora se está viendo de esta manera. El mundo más bien ahora está dentro de la iglesia. Y la iglesia no es el edificio que estamos ahora viendo, sino es tu persona que ha recibido a Cristo como nuestro único Salvador personal. El Señor esperaba aquí, déjame decirte, cosechar uvas dulces de la viña que había cultivado, había cuidado con tanto esmero. Pero ¿sabe qué? Solo encontró uvas silvestres, muy amargas. Y cuando hablamos de esas uvas, cuando hablamos de esto, estamos hablando de la viña. Cuando hablamos de la viña, hablamos de Israel. En vez de producir fruto agradable como Dios esperaba, hermano, producía una cosecha de una injusticia y de una opresión. De manera, hermanos, que es importante comprender esta noche que la iglesia tiene tal comportamiento también en estos tiempos, en este año, de poder dar el ejemplo y el testimonio de esa viña que debe de ser fruto ante un mundo que necesita escuchar el mensaje de su palabra para poder llegar a entender los propósitos que Dios tiene a cada uno de vosotros. Por eso esta noche estudiaremos 4 propósitos del cultivador herido. Sabemos bien que el cultivador es nuestro Señor. Amén. Y es una de las cosas que Él está diciéndonos aquí, que está herido. No sé si te preguntas, si nos viera ahorita el Señor frente a frente y te preguntara, ¿cómo estás tú? ¿Estás haciendo lo correcto? Ya sabe el Señor lo que
lo que vas a contestar. Él ya conoce tu corazón, porque la Biblia dice que Él conoce nuestra mente, Él escudriña nuestros corazones, Él sabe todo de nosotros. Pero ¿qué contestarías tú si en este momento el Señor estuviera al lado de nosotros y te preguntara, ¿qué estás haciendo con tu vida? ¿Realmente me estás haciendo lo correcto? ¿O realmente te quiero decir, voy a cultivar uvas dulces de ti? ¿Qué dirías tú en ese momento? Número uno, te voy a decir, el cultivador herido es porque el cultivador ubicó la viña en un lugar estratégico para dar fruto. El Señor ubicó la viña en un lugar estratégico para que diera fruto. Pero ¿qué pasó aquí? Vean el verso 1 del capítulo 5 de Isaías. Ahora cantaré por mi amado al cantar de mi amado a su viña. Tenía mi amado una viña en una ladera que dice ahí, fértil. ¿Qué quiere decir, hermanos? Un lugar bueno donde pueda ser productivo, donde pueda germinar lo que se va a sembrar en ese lugar. Ahora bien, hermanos, Isaías describe a Dios como el amante de su pueblo y al pueblo de su pacto como su lananza. Están situados en una ladera, dice ahí, fértil, hermano, como lo dice el verso 1. O sea, estaban en una pendiente de una montaña donde se podía ver todo y donde podía verse que ahí va a haber lo mejor de lo mejor. El Señor los colocó en lo mejor de lo mejor. Ahora bien, yo te voy a decir, el Señor nos ha colocado en el mejor lugar, hermano. La iglesia debe de entender que Dios nos ha dado un lugar especial y por eso, y tanto debemos nosotros responder con agrado al Rey de Reyes y Señor de Señores. Hermanos, Israel era fértil en el lugar donde estaba, con ricos minerales, como sucede hoy en Palestina. Hay un lugar con ricos minerales en ese lugar de Palestina. El sitio es conpiscuo. ¿Saben que cuando digo conpiscuo estoy refiriéndome a que es de mucho gozo y de gran prestigio? Es el lugar donde estaban ubicados por su ubicación. Lo que es cierto de la tierra santa, hermano, Dios coloca a su pueblo en una eminencia de bendición para que sea un testigo conpiscuo, o sea, que goce de gran bendición y de prestigio de su bondad. Y eso es lo que Dios hizo con este pueblo. Dios ha colocado la iglesia también en un lugar especial. Pero definitivamente ahora vemos que cada uno de nosotros se nos ha olvidado qué es la iglesia. Se nos ha olvidado de dónde hemos salido y de dónde, quién nos ha sacado también de esta crisis difícil de nuestras vidas, hermanos. Es importante reconocer que nuestra posición debe de ser diferente ahora. La iglesia debe de dar ejemplo, debe de dar testimonio, debe de pararse como verdadero cristiano, no debe de olvidar cómo debe de saludarse. Los hermanos en Cristo debemos de saludarnos con alegría, estemos donde estemos, Dios te bendiga, y con gran ánimo y con gran entusiasmo de podernos ver. Pero cuando no te saludas es porque tú de repente no estás haciendo bien las cosas delante de Dios y te has alejado de Dios. Quiero que comparemos algo ahí en el libro de Mateo capítulo 5. Vean Mateo capítulo 5, verso 14, hermano. Hablando de lo que estamos enseñando ahorita, Mateo capítulo 5, verso 5:14, mire lo que dice. ¿Qué somos nosotros? Vosotros sois, ¿qué dice ahí? La luz del mundo. Una ciudad sentada sobre un monte, no se puede, dice ahí. O sea, en otras palabras, la parte figurativa aquí está diciéndonos que el Señor nos puso en alto. Y si nos puso en alto, quiere decir que debemos de ser luz sobre la faz de la tierra. Y Israel estaba sobre ese punto donde daba esa señal de poder tener esa bendición de ser luz. Pero que el Señor se encontró tristemente al ver este pueblo rebelde, soberbio y pagano, que estaba prácticamente caminando como un mundano común y corriente. Hermanos, ¿qué estará haciendo muchos de la iglesia hoy en día? En la actualidad muchos están caminando como el mundo camina también, y no estamos siendo luz como el Señor nos está diciendo que nos puso en un lugar para hacer luz durante todo este tiempo hasta que Él venga por su iglesia y por cada uno de vosotros los que hemos recibido. Amén, hermano. Amén. ¿Por qué razón, hermano? Número uno, te voy a decir, porque es lugar, o es un lugar de tierra fértil, dice.
para dar máximo fruto. Miren lo que dice el verso 1, nuevamente del libro de Isaías capítulo 5. Ahora cantaré por mi amado el cantar de mi amado a su viña. Miren cómo le aprecia. Tenía mi amado una viña en una ladera que dice ahí. Vean ustedes, es un lugar de tierra fértil para dar máximo fruto. Dice ahí el libro Cántico, dice que Isaías compuso ahí. Esto es un cántico que Isaías compuso. Elogia, querido hermano y amigo, el cuidado de Dios por su viña y describe la condición de la misma aquí. Vean cómo Dios es importante ver cómo aquí el autor Isaías elogia el cuidado de Dios por su viña. Él dice, ahora cantaré por mi amado el cantar de mi amado a su viña. Miren, tenía mi amado una viña en una ladera fértil. Amado amigo, la iglesia en este tiempo de crisis, de no podernos reunir, debe de mantener esa viña fértil. Debe de mantener una vida fértil, porque Dios nos ha puesto para ser fértil en esta tierra. El creyente debe de multiplicarse. Vea lo que dice el libro de Juan, un texto agregado ahí que no lo tenía en mis notas, pero el Señor me dijo que lo dijera ahorita. Ese pasaje se me vino a mi mente ahora. Esto es lo que debe de hacer en nosotros, un creyente debe de hacer en su vida. El libro de capítulo 15 del libro de Juan. Mire lo que somos nosotros, debemos de ser aquí. Yo soy la vid verdadera y mi padre es el labrador. Miren, todo pámpano que en mí no lleva fruto, que dice ahí, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la que, hermano, por la palabra que os he hablado. Permanecer, mire, dice el Señor, en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid. Así tampoco vosotros. Si no permanecéis en mí, yo soy la vid. ¿Quién es la vid? Nuestro Señor Jesucristo. Mire, vosotros que dice ahí que somos los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este que va a llevar mucho fruto, porque separados de mí, dice ahí, nada podéis hacer. ¿Se fijan la relación, el contraste extraído del pasaje, la exégesis que vemos ahí de lo maravilloso que Dios está diciéndonos, como vosotros debemos actuar en esta tierra? Dice que somos esa vida, esa pequeña flor que debemos de dar frutos, hermano, ese personaje que debemos de ser productivos ante un mundo que debe de escuchar verdaderamente el buen testimonio y el mensaje de la palabra de cada uno de nosotros. Pero si tú no llevas fruto en esta tierra, vas a ser cortado, porque no eres creyente. En otras palabras, el cristiano debe de multiplicarse. ¿Saben cuál es la matemática de Satanás? División. Dividir, restar. ¿Saben cuál es la matemática de nuestro Señor? Sumar, multiplicar. Eso es lo que tú debes hacer en esta tierra. Y eso es lo que el pasaje nos lleva a nosotros. Miren a dónde colocó a Israel. Miren a dónde ha colocado la iglesia ahora. ¿Y qué estás haciendo tú? ¿Estás haciendo una tierra fértil? ¿Estás llevando fruto? ¿Por qué razón te digo todo esto? Número 2, podemos ver, porque una ladera fértil recibía beneficio del sol. ¿Sabían ustedes? Una ladera fértil recibía beneficio del sol. Mire cómo dice el verso 1 nuevamente de Isaías capítulo 5. Ahora cantaré por mi amado el cantar de mi amado a su viña. Tenía mi amado una viña en una ladera fértil. Ya había dicho que la ladera fértil, la viña, está ubicada en un lugar montañoso en alto. Lógicamente, cuando está en alto, ¿qué va a recibir? Va a recibir en el amanecer el sol directamente, la frescura de ese sol radiante, donde va a ser también de beneficio para que esa ladera fértil pueda fluir más todavía. ¿Se han fijado ustedes con los que siembran y tienen en lugares altos la siembra? El sol va a llegar primero ahí a esa siembra alta y ese sol va a regar esa radiación maravillosa para que todo ese cultivo esté parejo, limpio, lindo y sobre todo refrescante para el momento que usted pueda cosechar. ¡Qué bonito! ¿Dónde estamos nosotros? El creyente es la luz ahora. Estamos en un lugar alto y debe de ser
esa luz que representa una imagen grande, grande, ante un mundo contaminado y sucio. Pero hoy más que todo, decía el domingo anterior, el mundo ya está en la iglesia. Y hemos perdido la devoción. Ya ni somos hermanos en Cristo. Número 2, te voy a decir. El cultivador herido es porque el cultivador tomó medidas importantes para el cultivo. Jesucristo Dios tomó medidas importantes para el cultivo. Miren el verso 2 del capítulo 5 de Isaías. Miren las medidas. La vía que dice ahí, cercado y despregado y plantado de vides escogidas. Había edificado en medio de ella una torre y hecho también en ella un lagar, y esperaba que diese uvas, y dio uvas, dice ahí también. Sí, hermano, en su cántico aquí el profeta Isaías describe a su amado, que es Dios mismo, plantando una viña en una ladera fértil. Dice ahí, quitando las piedras, que por cierto, quiero decirte que en Israel había muchas piedras, y quitó todas esas piedras, y plantando únicamente las mejores vides. Él dice que edificó una torre, o sea, una estructura de piedra, desde la cual se vigilaba toda su viña, o sea, toda esa enramada. Quiero que miremos lo que estoy diciendo, que en el capítulo 1 de Isaías, el verso 8, como dice aquí, y queda la hija de Sión, mire, parte de Jerusalén es eso, como una que dice, enramada en viña, y como cabaña en melonar, como ciudad, dice ahí, asolada. ¿Por qué razón el Señor nos dice esto? Número 1, te voy a decir, porque Él arrancó y despedregó, para preparar el suelo. Eso es lo que hizo el Señor ahí en el verso 2 del capítulo 5 de Isaías. Le había cercado y despedregado y plantado de vides, que dice ahí, escogida, seleccionada, lo mejor. La preparación de una viña, hermano, la había cercado con las piedras recogidas en el despedregado al cavar el terreno. Las más grandes habrían servido para edificar una torre en lugar más elevado, y un lagar 10 para extraer el jugo de la uva. Hecho esto, hermano, había plantado vides escogidas, o viñas, hermano, literalmente de Soret, con sus deliciosas uvas de rojo oscuro. Así era el producto que iban a sacar, rojo oscuro. Y todo esto había hecho del Eterno por Judá y Jerusalén, cercándolas con las leyes divinas y circunstancias providenciales en ese tiempo, hermano. Dios había expulsado, en otras palabras, delante de ellos, hermano, los idólatras. Había hecho de la dinastía de David, hermanos, una fortaleza, y les había dado el templo como centro desde el cual pudieran surgir, ¿saben el qué? Los frutos de justicia y el culto gozoso que debería exaltar el nombre de nuestro Dios Todopoderoso. ¿Qué nos dio el Señor ahora en este tiempo? El Señor nos ha dado, lógicamente, la iglesia actual, un lugar, el templo donde nosotros venimos a adorar. Esta viña, creada en una montaña, así como estamos nosotros ahora, y ahora nosotros debemos de edificar al Señor, glorificar aquí y proclamar el nombre de nuestro Señor, y sobre todo llevar ese reflejo a un mundo que necesita escuchar el mensaje de nuestro Dios. Y eso es lo que estamos viendo. Y eso es lo que estaba el Señor haciendo. De nosotros, la iglesia, de nosotros fue, el Señor arrancó y despedregó todo lo malo para poder llevarlo a un suelo limpio y poder tener su iglesia verdadera. ¿Cuánto lo creemos así? Así trabaja el Señor. Perfecto. Número 2, te voy a decir, hermano, porque el Señor cercó con piedras para impedir destrucción de bestias. Nosotros saben bien que si hay un lugar de animales cerca, y si tienen una viña ahí, y especialmente hablando de uvas, lógicamente si usted no tiene bien acercado, ¿qué va a pasar? Ese animal se le va a meter y se va a comer toda la cosecha. Y
Y mire, el Señor construyó con piedras para impedir esa destrucción. Miren el verso 2, dice el capítulo 5, la había cercado y desprenegado y plantado de vid en su y había edificado en medio de ella una torre y hecho también en ella un lagar y esperaba que diese uvas y dio, dice, uvas silvestres. Construyendo una torre, hermano, es para defenderse. Pero nuestro Dios se encontró, ¿sabe qué? Frutos también de disolución. Ahora la pregunta es, hermano, ¿qué va a encontrar el Señor actualmente en cada iglesia? Ahora yo voy a decir específicamente de mi iglesia, de nuestra iglesia. ¿Qué va a encontrar? ¿Será que el Señor va a decir, aquí hay frutos de bonanza, de bendición? ¿O va a decir, aquí hay frutos que me han también disolucionado? ¿Por qué te digo eso? Porque dio uvas silvestres, dice ahí el pasaje. Dio uvas silvestres, agrias, duras y pequeñas. Estas eran simbólicas, amado hermano, de los frutos de injusticia e iniquidad que Isaías enumera en los versículos del 8 al 23. Mira, si leemos el mismo capítulo más adelante, se va a encontrar todo eso. Ay de los que juntan casa a casa y añaden heredad a heredad hasta ocuparlo todo. ¿Habitaremos nosotros solo los fines de la tierra? Ha llegado mis oídos de parte de Jehová, de los ejércitos, que las muchas casas han de quedar, dice ahí, asoladas, sin morador, las grandes y hermosas. Hermanos, así señala aquí el profeta, en agudo contraste, el cuidado del divino cultivador por su viña y el fracaso también de esta en la producción de un fruto adecuado. Cuando digo esto, hermanos, Dios se decepcionó, en otras palabras, al encontrar algo que no estaba haciendo lo correcto. Porque, ¿qué reflexión sacamos de esta parte aquí? ¿Y qué nos lleva a reforzar a nuestra vida ahora como iglesia? Hacer lo que Dios demanda en su palabra. Obediencia total. ¿Por qué razón? Número 3. El cultivador herido es porque el cultivador, ¿saben?, sembró semillas de la mejor calidad. ¿Cuánto creen que el Señor siembra semillas de la mejor calidad? Mire lo que dice el verso 2. Nuevamente el capítulo 5, la había cercado y desprenegado y plantado de vides, ¿qué dice ahí? Escogidas. Y esperaba que diera uvas buenas, en otras palabras, hermano. ¿Por qué? Porque número 1, tenía vides escogidos, especialmente para la mayor producción. Hermanos, cuando decimos que tenía vides escogidos, ¿sabe qué significa? Un arbusto trepador de tronco leñoso y retorcido, con corteza parduzca, ramas abundantes, hojas palmeadas, con 3 o 5 lóbulos, que significa salientes, hermano, blanda y redondeada, acorazonadas por la base en los bordos, dentados, hermanos, ahí, flores de color verde, amarillento, y un fruto que es la uva, que iba a salir de ahí comestible, agrupados en racimos. Y puede alcanzar, ¿saben cuánto? Hasta 20 metros de altura esto. La vid se cultiva siempre en zonas de clima templado. Y ese lugar era el lugar perfecto de un clima templado para que este producto saliera de lo mejor. Pero ¿qué contraste se hace con nosotros? Que nosotros de repente el Señor ya plantó Él mismo, el Espíritu Santo, como el sello en nuestra vida, dándonos vida eterna. Y Él espera de su iglesia una iglesia constrita y humillada, donde se vean resultados de que realmente estamos haciendo la obra de nuestro Dios. Pero qué tristeza va a ser cuando encontremos hermanos bailando en sus redes sociales, encontremos hermanos haciendo videos que no son videos de agradar, glorificar y exaltar el nombre de Dios, otros que están más que nunca amarrados más en el mundo ahora que lo que Dios está diciéndonos que hagamos en la palabra de Dios. ¿Por qué razón, hermano? Te voy a decir número 2. Porque hizo lagar en espera de buena cosecha. Mire lo que dice el verso 2 nuevamente. Y esperaba que diese uvas, y vio que dice ahí
uva silvestre, pero antes dice, y hecho también en ella un lagar. Hermano, ¿saben qué es un lagar? Es una recipiente, o es un recipiente donde se pisa la uva. Usted la está aplastando, la uva. Pero lo que recibió, ¿saben qué fue? Cosas agrias, duras y pequeñas. Ahí se paraban en esas grandes tinajas y ahí iban a hacer con sus pies el sabor de la uva. Ahora, el problema está, hermanos, si los pies estaban bien limpios también. Porque ese jugo de uva se lo tomaba usted. Ahora, podemos decir una ilustración de esto, de los pies limpios. ¿Cómo están tus pies? En otras palabras, ¿cómo está tu vida espiritual con el Señor? No solamente decir, ay, que mis pies huelen bonito, huelen bien, o no sé cómo, pero ¿cómo está tu vida con el Señor? Hermanos, ese lagar, más bien el Señor encontró uvas agrias, duras y pequeñas. ¿Por qué razón? Número 4. El cultivador herido, miren por qué está herido. Porque el cultivador se desilusionó por uvas silvestres, que dice ahí el pasaje. Miren el verso del 3 al 7. Ahora pues, vecinos de Jerusalén y varones de Judá, ya les habló aquí, juzgad ahora entre mí y mi viña. ¿Qué más se podría hacer a mi viña que yo no haya hecho en ella? ¿Cómo, esperando yo que diese uvas, han dado uvas silvestres? Os mostraré pues ahora lo que haré yo a mi viña. Mire lo que va a hacer. Le quitaré su vallado y será consumido. Aportillaré su cerca y será hollada. Haré que quede desierta. Mire, no será podada ni cavada. Y crecerá el cardo y los espinos. Usted sabe cuando crece espino entre medio de eso, que ni caminar se puede ahí. Y aún a las nubes mandaré que no derramen lluvia sobre ellas. Miren sequedad. Miren el verso 7. Ciertamente la viña de Jehová de los ejércitos es la casa de quién. Esta es nuestra casa. Y esperamos en el Señor que no mire desolado tu corazón delante de Dios. Y mire, y los hombres de Judá plantan deliciosas suyas, esperando juicio, y aquí belleza, justicia, y aquí dice ahí clamor. ¿Por qué razón? Número 1 te voy a decir. Porque perdió las inversiones hechas. Mire lo que dice el verso 4. Él perdió las inversiones hechas. Cuando hablamos de que el cultivador se desilusionó por uvas silvestres, dice, ¿qué más se podía hacer a mi viña que yo no haya hecho en ella? ¿Cómo, esperando que yo diese uvas, y han dado uvas que dice ahí? ¿Cómo no el Señor se va a desilusionar? ¿Cuán patética es aquí la pregunta del eterno Dios? ¿Qué más se podía hacer? Dice él. ¿Qué más se podía hacer? ¿Por qué tenía que dar uvas silvestres? Lo mejor de Dios, hermano, solo parece haber provocado más bien lo peor de la gente en ese tiempo. ¿Por qué te digo esto? Podemos comparar en el libro de Segundo de Reyes, capítulo 17, hermano. Segundo de Reyes, capítulo 17. Vean el versículo 13 al 20. Segundo de Reyes, capítulo 17, verso del 13 al 20. Miren, Jehová amonestó entonces a Israel y a Judá por medio de todos los profetas y de todos los videntes, diciendo, volveos de vuestras malos caminos y guardad mi mandamiento y mis ordenanzas conforme a todas las leyes que yo prescribí a vuestros padres y que os he enviado por medio de mis siervos los profetas. Mas ellos no obedecieron, antes se endurecieron su servir, como la servir de sus padres, los cuales no creyeron en Jehová su Dios, y desecharon sus estatutos y el pacto que él había hecho con sus padres, y los testimonios que él había prescrito a ellos, y siguieron la vanidad, y se hicieron vanos, y fueron en pos de las naciones que estaban alrededor de ellos. Miren, se juntaron con el mundo, de las cuales Jehová les había mandado, que dice ahí, que no hiciesen a la manera de ellos. ¿Cuántos de ustedes están ahora, y lo digo categóricamente, haciendo lo que el mundo está haciendo? Y mire el verso 16, dejaron todos los mandamientos. De repente tú ya dejaste la palabra de Dios empolvada, y de repente ya no encuentres la Biblia en tu casa de Jehová su Dios, y se hicieron
hicieron imágenes fundidas de 2 becerros. ¿Cuántos idolatrías tenés ahora? A saber qué es lo que tienes ahora al lado tuyo en vez de la palabra de Dios en tu vida. Y también imágenes de acera que adoraron a todo el ejército de los cielos y sirvieron a quién más bien ahora, a Baal. Y miren el verso 17, e hicieron pasar a sus hijos y a sus hijas por fuego y se dieron a adivinaciones. A saber cuántos de ustedes están leyendo que le leen el horóscopo, que le leen si mañana va a tener el mejor novio, la mejor novia, y que se lo dé el príncipe azul. A saber cuántos han cultivado, si han preguntado a estos adivinos si va a tener dinero o no va a tener dinero, y que le diga que le tiran la ruda y la otra, no sé qué más. Y tú estás haciendo cosas fuera de Dios, y miren, y agujeros, miren, y se entregaron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová, provocándole a ira. Jehová por tanto se airó en gran manera contra quien dice ahí, Israel. No solamente estamos viendo el contraste con Israel, véate tu vida también la iglesia actual con hoy mismo, y los quitó delante de su rostro, y no quedó sino solo la tribu de Judá. Mas ni aún Judá guardó, miren, los mandamientos de Jehová su Dios, sino que anduvieron en los estatutos de Israel, los cuales habían hecho ellos. Y desechó Jehová a toda la descendencia de Israel y los afligió, mire, los castigó y los entregó en manos de saqueadores, mire, hasta echarlos de ser, dice ahí, de su presencia. Oh, hermanos, cuidado con todo esto, que de repente, si tú no estás haciendo lo que la Biblia dice, el Señor va a permitir que llegue ese saqueador, el enemigo, y te destroce y te haga como él quiere. Porque el Satanás está latente, vigilando por todos los días, 24/7 el creyente. ¿En qué momento usa su trampa? Y cae el ratón, y el ratón muerde el queso, y cuando muerde el queso, cae la trampa, y ahí donde tú no te vas a poder escapar, sino que se va a escuchar esos chillidos. Sigue ese ratón. Y vas a hacer ese ratón dando ese chillamiento ahí dentro de esa trampa, y no vas a poder escapar hasta cuando venga el enemigo, el depredador, y te diga: lo he capturado y ahora me lo voy a comer. Eso es lo que hace el enemigo. Hermanos, Dios había dado lo mejor a este pueblo, pero el cultivador, que nuestro Dios, se desilusionó por uvas silvestres que recibió. Número 2, voy a decirte, porque perdió las esperanzas, óigame bien, de ganancias del año. Oh, perdieron las ganancias del año. Miren el verso 5 al 7 del capítulo 5 de Isaías. Os mostraré pues ahora lo que haré yo a mi viña. Le quitaré su vallado y será consumida. Miren, aportillaré su cerca y será hollada. Haré que quede desierta. No será podada ni cavada. Miren, y crecerá el cardo y los espinos, y aún las nubes mandaré que no derramen lluvia sobre ella. ¿Sabe por qué Dios muchas veces no manda agua a zonas que necesitan agua? Por la misma consecuencia del pecado en la vida de cada persona, viviendo vidas inmorales. Ahora va a decir: ¿por qué no manda lluvia? ¿Saben cuáles son las lluvias del creyente actual de la iglesia? Actualmente, 2020, las bendiciones que Dios puede dar de ti. Porque tú has interrumpido muchas veces. Vean lo que Dios hace cuando tú sigues fiel y estás pidiéndole a Él que te ayude. De la nada, Él te ayuda y manda bendiciones. Y te dice: tú ya no vas a pagar esto, yo lo voy a pagar por ti. Y usa gente incrédula para que la pague por ti. Así trabaja Dios. No has comido, pues Dios te va a suplir por otro medio. Dios te va a poner a esa persona y te va a dar alimento. Eso es una bendición grande, hermano. Por eso el Señor perdió la esperanza de la ganancia del año. Hoy en día no queremos nada ya por Dios. Hemos perdido el ánimo, hemos perdido el esfuerzo, hemos perdido la necesidad de hacer lo correcto delante de Dios. Hemos perdido las ganas muchas veces, el hambre por hacer las cosas del Señor. Y más que nunca somos tan tacaños
que no queremos dar todo nuestro ser a nuestro Dios. Queremos amontonar nada, porque realmente lo que tú te vas a llevar no es nada. Vas a morir engusanado, y ahí vas a estar, engusanado. ¿Cuál comida de los grandes alimentos que te comías ahora ya no vas a tener eso? Los gusanos aprovecharán eso. Ahora te digo esto, esperamos en el Señor que Él nos lleve una gran sorpresa de ver y perder las esperanzas de la ganancia de cada uno de nosotros en llevar el mensaje y siendo creyentes genuinos. Hermanos, cambiando su papel aquí de demandante por el de juez, en los versículos del 5 al 7, Dios declara aquí: quitaré las providencias protectoras de la vida. Eso es lo que quiso decir en el verso 5. Dice: la abandonaré a la desintegración y la ruina. Eso dice el verso 6, que la va a llevar a la ruina. La retiraré mis bendiciones. Eso es lo que quiso decir el Señor. Le voy a quitar toda bendición. Le quitaré su vallado, ¿verdad? Que dice ahí, le quitaré su vallado en el verso 5. Sería, dice, colocarla a la merced de las cabras extraviadas que se deleitan en comer las ramas tiernas. Son buenas para comer ramas tiernas. Aportillar su cerca, ¿sabe qué quiere decir? Significaría permitir que cualquier demonio con pezuña la pisoteara a su placer. Pero además Dios declara aquí que me tornaré en su enemigo, dice. Haré que quede desierta, dice en el versículo 6. La desolación resultante del abandono divino, hermano, es ruidosa, porque donde no se poda ni cultiva, no crece nada de verdadero valor. Y eso es lo que iba a pasar con esta nación. Y eso es lo que Dios está evitando que la iglesia pase actualmente, que nosotros queremos descubiertos ante una bendición que Él puede dar en la vida de cada uno de nosotros. Dios quiere bendecirnos. Y cuando el divino viñador la deja librada a sus propios medios, hermanos, crecen en el cardo y crecen en los espinos. Porque ni aún el terreno de la viña puede permanecer neutral ahí. Sin lluvia, solo las plantas espinosas del desierto pueden sobrevivir. ¿Sabían ustedes? Solo las plantas que sean viñosas y todas espinosas son las que van a estar ahí. Los cactus son los que van a estar ahí. Y las plantitas hasta las hojitas que pueden comer, ¿dónde van a estar? Secas. Secas. En el verso 7 termina explicando eso. En este cántico aquí se identifica a la viña con Israel y Judá, como en otros lugares de Isaías. Israel, hermanos, a veces es sinónimo del reino del sur. Y Dios quería gozarse con su pueblo y ver buen fruto en él, juicio y justicia. Por eso quiero que comparemos, mire, el Isaías capítulo 1, verso 21, lo que dice aquí Isaías. ¿Cómo te has convertido en ramera, oh ciudad fiel? Llena estuvo de justicia, miren, en ella habitó la equidad, pero ahora, ¿qué dice ahí? Los homicidios. Vengan cómo se dio ahora este pueblo. Por sus malas uvas. Cuando habla por sus malas uvas en el verso 7 del capítulo 5 de Isaías, hermano, por sus malas uvas. ¿Saben qué se refiere eso, hermano? Se refiere a la injusticia que ya vino. ¿Cuánta injusticia ya más bien está también en el creyente ahora? La mayoría del pueblo sería asesinada y iba a ser llevada al cautiverio y pagó ese precio también. Isaías utilizó dos diferentes casos aquí de asonancia, hermano. De la fonética de las palabras suenan semejantes. ¿Por qué? Para remarcar el contraste entre lo que Dios esperaba de su pueblo y lo que realmente pasó en ese tiempo. El juicio, en hebreo se dice Mishpat. Mishpat. El Mishpat, que es el juicio, se sustituyó por la vileza, que en hebreo se quiere decir derramamiento de sangre, o sea, el mishpoch. Y en el lugar de justicia, en otras palabras, en hebreo se dice sekadach. Solo había clamor, o sea, sa-agach. Y eso es lo que pasó con este pueblo llamado Israel.
un pueblo desolado. Ahora te voy a decir, tú puedes perder las bendiciones si tú estás en desobediencia con Dios. Si tú estás haciendo lo que el mundo hace, tú no serás bendecido. Y el Señor dejará abierta la puerta sin protección para que todo animalito pueda entrar y perjudicar ese lugar. Mientras la música está, concluyo diciendo: Dios ha hecho grandes inversiones y grandes esfuerzos a favor nuestro. ¿Cuántos lo creen que sí? El solo decir Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Enviando a su Hijo Jesucristo y dándonos vida eterna es un gran esfuerzo lo que Dios hace. En espera, ¿saben qué? De tener una buena cosecha. ¿Saben cuál es la buena cosecha que él espera de la iglesia actual? Fidelidad. Fidelidad. Fidelidad de parte tuya y de parte mía. Y de vidas fructíferas. Ahora te voy a decir esto. Estará herido por los frutos que nosotros estamos produciendo el Señor. Estará herido. Puedes decir categóricamente tú que el Señor está gozoso por tu vida ahora. Evalúa tu vida a través de la palabra de Dios. Amado amigo y hermano, no es fácil. Tú mismo lo has presenciado. Pero reconozco que el Señor es el que nos da la fuerza. Estará herido por los frutos ahora el Señor de nosotros. ¿Qué frutos estás dando tú? ¿Qué frutos? Si Él viniera ahora en este momento, diría: mi buen hijo, has hecho lo mismo. O estaría diciendo lo opuesto. Cristo va a venir por su iglesia en su debido momento. No sé cuándo, no te voy a dar una fecha, pero sí sé que viene. Sus promesas y la Biblia se cumplen tal y como es. Y en este tiempo que muchos de nosotros estamos bien aislados en nuestra comunión, en nuestra comunión, el Señor espera de ti fidelidad. Si tú no estás siendo fiel, pídele perdón a Dios y regresa a ese camino que Dios mostró a través de su Hijo Jesucristo. Te demostró a ti un Dios que te ama y sacrificó a su Hijo Jesucristo para darnos vida eterna. Y no pases a una condenación, sino pases de muerte a vida. Por esa razón se merece el Señor de parte de nosotros fidelidad. Y cuando Él venga, encuentres frutos en la amada iglesia que plantó en una viña de lo más alto, donde el sol radiante saldrá y florecerá para que esa viña dé frutos y dé resultados agradables, dulces como la uva, no como los espinas. Claro lo que va a suceder cuando tú ya dejes del Señor. Ánimo, con Cristo somos más que vencedores. La enseñanza nos da un gran ejemplo de qué debemos hacer con nuestras vidas ahora. ¿Desde dónde estás tú? Mira tu rostro, cierra tus ojos y haces altar de oración. Dile al Señor que te perdone. Dile, Señor, que he fallado. He sido infiel. He hecho las cosas incorrectas. Me he alejado de ti, Señor. Pero ahora yo te ruego que me perdones y me ayudes a ser diferente. Si tú sientes estas palabras de tu corazón, ahora dile, Señor, gracias te damos por este momento precioso de estudio bíblico de oración. Gracias por este mensaje. Gracias por tu palabra que nos enseñaste. Ahora hemos aprendido que realmente lo que tú deseas de nosotros ahora mismo, como iglesia, es fidelidad. Donde nosotros honremos, glorifiquemos y proclamemos de ti.
Gracias, Padre, por todo este momento. Ahora que vamos a pasar a orar por nuestras necesidades y las necesidades de nuestros hermanos, y ya tú las conoces, Señor, sean contestadas conforme a tu voluntad. Padre, gracias por todo esto. Bendice esta comunidad, la colonia mundial, Señor. Que esté bajo tu cobertura, y que esta viña de la iglesia que está en lo alto, Padre, pueda ser la luz ante esta comunidad que debe de aprender y escuchar tu mensaje. En el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Amén. Muy buenas noches, amados hermanos. Dios te bendiga en este momento. Si usted quiere mandar tu comentario, hazlo. Vamos a orar con cada necesidad que tú hayas presentado. Y vamos a orar en este momento con nuestros hermanos los que están aquí. Gracias, gracias por todos. Y Dios bendiga tu vida grandemente. El Señor te bendiga.